También, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros en Querétaro nuestro impuesto de nómina no es 2, es 1.6%. Pero al momento que causamos el impuesto adicional, el 25% es 0.4, que lo hace que sea el 2. Nuestro impuesto es 1.6 y al causar ese otro impuesto, pero fíjense, por ejemplo, el hecho imponible de ese impuesto es otro impuesto. El hecho imponible de ese impuesto es el pago de otro impuesto. ¿Es también así? Y la base gravable de ese impuesto es el monto de otro impuesto. Oye, no necesariamente es inconstitucional, también lo dijo la Corte, tratándose, por ejemplo, de la tenencia, ¿sí me explico? El impuesto sobre automóviles nuevos. No necesariamente es inconstitucional. O del IVA precisamente tratándose de automóviles nuevos. Oye, me cobras el IVA sobre un impuesto, porque ahí va el impuesto sobre automóviles nuevos. No pasa nada. Pero aquí, cuando el hecho imponible y la base es el pago de otro impuesto, es como si dijera, ¿sabes qué? Les voy a causar un impuesto especial. ¿Y cuál va a ser la base? Lo que pagues de IVA. Respecto a un principio de proporcionalidad, por ejemplo. ¿Ya vieron eso? ¿Principios constitucionales? Sí. ¿Respeta el principio de proporcionalidad? Bueno, en Querétaro ya dijeron que no. Ya dijeron los tribunales, gracias a Dios y afortunadamente, porque ahorita los tribunales, no sé cómo estén por acá, pero nos damos cuenta que cuando tenemos una determinación de un crédito fiscal que la queremos pelear, vamos a ir a pelear contra Hacienda y contra el tribunal. ¿Se me explicó? Ya sea fiscal, colegiado de distrito o juez de distrito, dependiendo de lo que estemos atacando, pero nos damos cuenta que somos nosotros dos contra el mundo. Porque antes la autoridad fiscal le va cómoda y dice, no, pues yo estoy bien y confirmo y vámonos, hazle como quieras. Y el tribunal está buscando la manera en no afectar al fisco, honestamente. No afectar al fisco, entonces, oye, pues está más difícil ahora porque tengo que luchar contra el fisco, contra el tribunal para convencerlo, ¿sale? Entonces ese impuesto, por ejemplo, aunque lo establezca, bueno, pues es un impuesto inconstitucional. Y les digo, en Querétaro, no sé si aquí ya lo hicieron, acaba de entrar en vigor ese impuesto por acá, es adicional, 25. ¿Cuánto lo tienen aquí? 15% adicional. ¿Y ya tiene mucho tiempo? ¿O es nuevo, no? Año y medio, sí, como que hay así, me acuerdo más o menos. No sé si ya lo pelearon y que ya se ha declarado que es inconstitucional, ¿no? Pero... Sí, ahora, aquí por ejemplo depende de qué, pero ahí les va, por ejemplo, en Querétaro se causa por todos los impuestos, no sé si aquí también sea, y en Querétaro se causa, por ejemplo, impuesto de traslado de dominio, y entonces resulta, por ejemplo, yo tengo clientes que van y compran o hacen operaciones de 100, 200, 300 millones de pesos, donde les cuesta un traslado de dominio del 2%, más el adicional, más el 25% adicional, entonces resulta que tenemos un impuesto adicional de 150 mil pesos, 200 mil pesos, de 300 mil pesos. ¿Sí me explico? Entonces ahí dice, caray. Pero te vas contra el acto de aplicación nada más de eso. A lo mejor no están parados por todo para que nunca lo pague. Porque como bien dicen, oye, es que el pago de impuesto ahorita fueron de 1,000 pesos y causé 150 de adicional. Pues te me sale más caro un amparo que ya mejor ahí lo sigo pagando, ¿no? Pero el día que llegue, es un impuesto que es inconstitucional y no necesariamente Perdón, me fui. Lo que vale la pena es precisamente ver eso. Si el día que lo tenga que pagar, no vaya a ser una operación fuerte, importante. Eso es lo interesante. Ahora, como no hay jurisprudencia de la Suprema Corte todavía de eso, si no me amparo contra el primer acto de aplicación, ya no me amparé. Y el día que me llega es cuando dice, chin, lo fuerte, ¿no? Pero si hubiera jurisprudencia de la Suprema Corte, aun cuando fuera el segundo posterior acto, lo puedo aplicar, el amparo. Y eso pasa, por ejemplo, tratándose de los derechos registrales. No sé si aquí tengan los derechos cuando van a pagar el registro público de propiedad porque inscriben algún contrato de compra-venta, de hipoteca, por ejemplo, y les cobran un 6 al millar, un 8 al millar. No sé si aquí se causen así también o no lo sepan. Pero esos también son inconstitucionales en un momento dado. Pero para eso que hay que conocer, bueno, lo que les decía. Y aunque esta tablita no es precisamente una jerarquía de ley, simplemente es un marco jurídico general, hay que conocer esa jerarquía de ley. Las leyes que están acá pueden decir lo que quieran, pero si están en contra de lo que dice acá, son inconstitucionales. Entonces también eso tenemos que aprender, que por mucho que la ley diga algo,
no necesariamente de última palabra. ¿Sí me explico? Y hay que contrastarla siempre contra la Constitución. Decir, oye, ¿eso es constitucional o no? ¿Por qué? Bueno, tengo que conocer en un momento garantías individuales, derechos humanos, principios constitucionales, para poder analizar si sí lo es o no lo es. Entonces, fíjense, tenemos leyes fiscales, leyes aduaneras, leyes mercantiles, leyes laborales y de seguridad social, leyes estatales y municipales, como lo que les decía ahorita, jurisprudencias y sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Entonces, también aquí lo interesante es no nada más ver las leyes, no sé si tengan la costumbre de leer las sentencias o las jurisprudencias de la Suprema Corte. Si las ven, si tengan la oportunidad de ver las sentencias o jurisprudencias, las tesis en un momento dado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. ¿Y qué creen? Pues ahí lo tenemos, las podemos ver, y lo mejor que es gratis. Ahí están las páginas de internet donde podemos verlas y analizar. Y si nos vamos viendo y buscamos en materia fiscal, por ejemplo, nos da una idea de los criterios que se están aplicando. Y te da una muy grande idea de decir, oye, les están resolviendo así. ¿Y qué crees? Que estos casos los tiene mi empresa, mi cliente, yo. ¿Y qué crees? Que estaba aplicando este criterio y ya estoy viendo como que se están haciendo para acá. ¿Se me explicó? O a lo mejor es un criterio que se me estaba quitando el sueño y ya están resolviendo en el mismo lado que yo voy. Ah, bueno, que ya no me quite el sueño, ya puedo dormir tranquilo. Entonces, es interesante pues también conocerlo, ¿no? Circulares y criterios del SAT también en un momento dado, aquellos famosos criterios no normativos. Entonces, analizar también el SAT, qué criterio está teniendo, qué está aplicando, qué quiere que no haga, por ejemplo. El SAT, qué es lo que como que no le parece, oye, ya me di cuenta que están haciendo esto y establezco el criterio, ¿no? Los que hagan esto, va a pasar esto, no pueden hacerlo, no pueden deducirlo, si es deducible, no es deducible, si es acreditable, no es acreditable. Bueno, déjame conocerlo. No hay que aplicarlo así tal cual porque no crea derechos ni obligaciones, pero en un momento dado te das idea de qué está aplicando. ¿Sí me explico? ¿Qué está considerando? ¿Qué está pensando? ¿Para qué? Para que vuelvas a replantearte y analizar y decir, oye, aunque sea no le gusta y dice que no, déjame ver, déjame analizar, para ver si yo sigo estando bien. Y tengo la certeza de que sí. ¿Sí se entiende? Recordemos este artículo 5, Código Fiscal de la Federación. Es una herramienta muy buena. No podemos dejarlo de pasar, siempre lo debemos de tener en mente, siempre. Nos dice las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que fijan excepciones a las mismas, así como las que fijan infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se consideran que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Como esas son las que establecen cargas, ¿esas cómo se interpretan? De aplicación, son de aplicación estricta. ¿Sale? Ahorita vamos a ver qué es aplicación estricta. Dice, las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación, cualquiera, jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. Entonces fíjense también como, oye, en un dado caso de que no esté en la ley fiscal, a falta de norma fiscal expresa, pues vamos a aplicar supletoriamente las disposiciones de derecho federal común. ¿Se me explicó? Oye, la ley del impuesto de la renta no define qué son alimentos y dice que están exentos los alimentos. ¿A dónde tendré que ir para interpretar qué son alimentos? Código civil. ¿Se me explicó? Entonces estoy aplicando derecho civil. Porque también es, aun cuando son de aplicación estricta las normas, sí, y ese es el criterio del SAT, pero en un momento dado, es decir, oye, sí tengo que ir al Código Civil. ¿Por qué? Porque la ley de impuesto a la renta jamás me va a decir que son alimentos. Porque las leyes, también lo ha dicho la Corte, pues no son diccionarios, ¿no? Que tengan que estar definiendo todo. Si de por sí así las leyes son de ese tamaño, imagínense que todo me lo definiera, pues nos volveríamos locos, ¿no? Pero eso también obviamente deja campo de aplicación para la interpretación. Tenemos que interpretar y desgraciadamente la interpretación mía no es igual que la de ustedes, no es igual que la de Miguel,
no es igual que la del contador de enfrente, el contador de México, el contador de Chihuahua. Oye, resulta que no, cada quien tiene la suya. Y resulta que el SAT tiene la suya. Y resulta que vamos y nos peleamos y el Tribunal Fiscal da la suya. Y resulta que no estoy de acuerdo y me voy con la Suprema Corte y da la suya, no sé si me explico. Entonces, también esto, no se crean, o sea, complica, lo hace difícil también la interpretación. A veces decimos, oye, yo a veces me pongo a pensar, no habrá, aun cuando supuestamente el derecho pues te crea certeza jurídica y todo, pues a veces yo siento que lo que menos tengo es certeza jurídica en esta área fiscal. ¿Se me explicó? De, oye, y lo pongo, por ejemplo, lo pongo ahí en mi cuenta de Twitter, pero yo entre más estudio siento que menos sé, la verdad. Yo como que pensaba que iba a saber más y iba a estar más tranquilo y no, me di cuenta que la ignorancia es felicidad, ¿me explico? Ignorar las cosas te hace feliz, porque mientras no sepa las consecuencias, está bien a gusto. Ya cuando empieza a conocer las consecuencias dices, caray, empieza a estudiar más y ay. Entonces, pero bueno, a fin de cuentas también te da las herramientas necesarias, ¿sí? Porque conoces consecuencias y entonces dices, bueno, voy a hacer esto precisamente para evitar esas consecuencias, que esas consecuencias sean negativas. Está muy chiquita esta, ¿eh? No se ve para leérselas bien, textual. Fíjense, esta, ahí les va. Interpretación de las normas tributarias. Implica un análisis más allá de sus términos literales o textuales, cuando la naturaleza de la institución subsumida por la norma fiscal resulta abiertamente contraria a su interpretación literal. Entonces, aquí lo que nos dice prácticamente es, espérame, aun cuando es de aplicación estricta, no quiere decir que sea literal como tal. O sea, hay que interpretar también. No te vayas a nada más literal y ahí te cierras. Fíjate. Nos dice, por ejemplo, fíjense aquí, establece todas las diversas, por eso se las puse esta, para que también analicen por ahí en su material. Lo van a ver y si no me las piden, por favor, ahorita les voy a dejar correo y todo para estar en contacto. Fíjense, por ejemplo, aquí. Vamos a leerla. Son numerosas las tesis en las que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta los tribunales colegiados, han sostenido diversos principios que regulan la interpretación de las normas fiscales. Dichos principios pueden enunciarse en la siguiente forma. ¿Sí se escucha bien? Ok. A. Las normas fiscales, sin excepción, se interpretan utilizando cualquier método de interpretación, sin perjuicio de que en términos del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación se apliquen de manera estricta. ¿Por qué? Porque una cosa es la aplicación, otra cosa es la interpretación. ¿Sale? Entonces se aplican de manera estricta, pero se pueden interpretar. Dice, sin que se apliquen de manera estricta una vez interpretadas. Y ahí está la tesis de jurisprudencia de la segunda sala, donde viene el texto, ¿no? Interpretación de las normas fiscales que establecen los elementos esenciales de los tributos, su alcance en relación con los principios constitucionales de legalidad tributaria y seguridad jurídica. Ese es el rubro de esta tesis. Luego dice, B, la interpretación de la norma fiscal no debe ser aislada, sino sistemática, respetando los principios de la hermenéutica jurídica, lo que implica que la norma debe interpretarse relacionándola no solo con los preceptos que integran el ordenamiento al cual pertenece, sino incluso en función de los demás ordenamientos que integran un determinado régimen jurídico. O sea, no nada más te vayas a la norma a la cual pertenece, sino a los demás ordenamientos. Precisamente el que regula la institución subsumida en la norma tributaria. Y nos dice qué tesis es, de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, leyes fiscales. La interpretación sistemática de sus normas no contraviene los principios de interpretación y aplicación estricta de legalidad que rigen en dicha materia. Y fíjense, y C, la interpretación no debe quedarse en los meros enunciados formales o expresiones literales, sino que implica indispensable y concomitantemente la calificación del hecho. Esta es una, lo vamos a comentar ahorita, una teoría muy interesante. Hay que calificar el hecho, dice, lo que presupone el conocimiento por parte del intérprete de la realidad económica involucrada en la norma, para definir si hay coincidencia entre ella y lo que pretende gravarse,
identificando igualmente el concepto jurídico implícito en las circunstancias particulares de los hechos en cuestión. Véase, esta tesis dice interpretación de hechos y normas en materia tributaria. Fíjense aquí lo interesante, ¿eh? Es preferente el contenido sustancial y económico a las expresiones formales y literales. El contenido sustancial y económico. Y interpretación de la norma tributaria y calificación de los hechos son concomitantes. Dice, todos estos principios, en virtud de haber sido postulados por los tribunales competentes, deben ser considerados y ponderados por las salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cuando deban resolver sobre el sentido y alcance de un texto normativo, alejándose así de interpretaciones estrictas y exclusivamente letristas o textuales, cuando las mismas resulten ajenas o contrarias al sentido de la institución jurídica subsumida en la norma tributaria. Ah, caray, entonces, ahora que analizamos eso, dice, ¿qué quiere decir todo eso? ¿Quién me lo explica con peritas y manzanas? O sea, lo que vamos es eso, que no debe de simplemente interpretarse, primero así, lo estricto no quiere decir que sea letrista. Oye, si ahí dice que los alimentos están exentos, los alimentos están exentos. Entonces resulta que yo te doy alimentos. Oye, no todos los alimentos son exentos. ¿Por qué? Ah, no. Pero como la interpretación es estricta en materia fiscal, dicen algunos grandes fiscalistas, alimento es alimento. Punto. Y háganle como quieran. ¿Y saben qué? La norma estricta, las que establece cargas y excepciones a la misma, son de aplicación estricta. Oye, el alimento es una excepción, porque el artículo 109 de la Ley de Impuesto a la Renta, dentro de sus exenciones, me dice que están exentos aquellos otorgados en forma de alimentos. ¿Sí me explico? Entonces háganle como quiera, yo te doy alimentos. Oye, espérame tantito, la institución de los alimentos tiene totalmente otro sentido que el que tú le estás pretendiendo dar. Y esto lo está interpretando aquí, ¿no? Es aplicable a varias situaciones que en materia fiscal no se vayan con esa finta de que dice, no, pues es que ahí dice y ahí dice. Y eso es muchas veces lo que me ha tocado con muchos colegas fiscalistas, abogados fiscalistas, que ven así la norma fiscal. ¿Sí me explicó? Aquí la ven, no, aquí nada más. Aquí dice esto, y es lo que dice, y es de aplicación estricta. No, espérame tantito. Es de aplicación estricta, pero se interpreta. Oye, ¿qué quiere decir de aplicación estricta? De aplicación estricta quiere decir que los alimentos están exentos. Alimentos. Ahora hay que analizar la institución de los alimentos y ver qué significa alimentos, quién puede dar alimentos, quién está obligado a dar alimentos, y ya analizando toda esa institución, entonces ahora sí, interpretamos la norma, ¿sale? ¿Sí se entiende más o menos?